el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el compartir la palabra del Señor que ha hablado a mi vida y que yo espero que esta mañana también hable a su vida. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Y en esta hora pues vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 15. Y para poder entender el pasaje donde vamos a estar meditando, quiero poder llevarlos al contexto en el cual se escribe esta carta a los hebreos. Y es que el propósito era poder entregarles, animar a estos cristianos, eran personas cristianas, eran judíos cristianos que habían profesado la verdad de Cristo, habían creído en Cristo Jesús, pero estaban enfrentando una situación difícil. Habían empezado a perder el ánimo y a sentir cansancio hasta desmayar. Su entusiasmo y celo inicial empezó a enfriarse. No habían madurado en su fe. Algunos se habían dejado de reunir, se habían opuesto a sus propios líderes cristianos y muchos de estos estaban a punto de abandonar su fe completamente. Esa era la condición espiritual de estos hermanos cristianos a cual se le había enviado esta carta. Y esta misma palabra que habló muchos años atrás sigue hablando a nuestra vida actualmente. Cada uno de nosotros representamos la iglesia de Cristo. ¿Y cómo está esa iglesia? ¿Se caracteriza usted por alguno de estos puntos o condición en la que estos estaban? Dice que estaban desanimados, estaban desalientados, habían quejas, habían rumores, había de todo. Y es por eso que se les escribe y se les exhorta en el versículo 12, y quiero que puedan leerlo conmigo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El título de esta sección dice: los que rechazan la gracia de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo personas cristianas pueden rechazar la gracia de Dios si ya la han alcanzado, si un día ya la recibieron? Y es porque cuando no creemos en el Señor y en lo que Él puede hacer y no podemos renovar nuestras fuerzas en Él y demás, estamos rechazando esa gracia que un día vino a renovar nuestras vidas. Yo quiero que pueda recordar ese día el cual usted le entregó su vida a Cristo, ese día en el cual usted inició y puso sus pies en esa meta inicial y empezó esa carrera cristiana y recordó cómo el Señor le perdonó, le restauró, pudo sentir esa gracia en su vida. Y ahora yo le pregunto, ¿sigue sintiendo esa gracia en su vida? ¿Sigue viviendo en la gracia de Dios? Y ese es el mensaje que, inspirado y le he estudiado en este pasaje, he llamado viviendo en la gracia de Dios. Como cristianos tenemos que vivir en esa gracia de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir en la gracia de Dios? Número 1, permanecer en intimidad con el Señor. La permanencia en la intimidad, en lo que Dios me está diciendo, me va a ayudar a no solamente continuar, sino a reforzar mi vida, mis fuerzas en el Señor. Renovando nuestras fuerzas en el Señor. Y eso era algo a lo cual a ellos se les estaba animando. Estaban con las manos caídas. No sé si ustedes han visto esos muñecos de antes que les daban cuerda y hacían algún movimiento, pero cuando la cuerda dejaba de sonar, de dar vueltas y se terminaba, volvía a estar con las manos caídas. En el Señor nosotros podemos renovarnos de día en día. No quiere decir que no vayamos a tener tristezas. No quiere decir que estando en Cristo no vamos a tener problemas, no vamos a sentir debilidad, no vamos a sentir angustia. Claro que sí, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda, socorro, pronto, esa gracia maravillosa que podemos alcanzar en el Señor. ¿Está usted recordando esa promesa del Señor?
de que Él le va a ayudar, de que Él le va a fortalecer. Y es que este pasaje se compara a las mismas palabras que Isaías les dijo a judíos anteriormente cuando estaban exiliados en Isaías 53:3, que les dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los corazones opacados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Queridos hermanos, como lo decía Pablo, la venida del Señor está cerca. No temáis, esforzados, porque nuestra retribución, la justicia del Señor, un día se va a manifestar en nuestras vidas. Y esa es la esperanza que como cristianos tenemos y que nos afirma a continuar esa carrera que un día hemos iniciado. Y es esa misma gracia que un día te puso los pies en esa meta inicial, esa gracia del Señor que un día te salvó, es la misma gracia que te va a ayudar a continuar, a poder finalizar esa carrera que un día hemos iniciado. Y esa carrera termina aquí en la tierra cuando Cristo se ha manifestado, pero continúa allá en gloria, donde cada uno de nosotros que alcancemos esa salvación que viene del Señor, podamos disfrutar con Él. Podamos vivir juntamente alabando y exaltando su nombre. Y esa es una esperanza maravillosa que tenemos en su palabra. El poder renovar nuestras fuerzas en el Señor. Poder sanar cualquier herida que pueda haber en nuestro corazón. Por lo cual dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El versículo 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas. Hace sendas derechas, dice. En la carrera, en el caminar con el Señor, en nuestro peregrinaje, muchas veces nos vamos a lastimar, muchas veces nos vamos a caer, muchas veces vamos a flaquear, muchas veces nuestro ánimo, al igual como estos cristianos, va a fallar, va a estar en desánimo. Pero si hay alguna herida, hay algo que te está haciendo no continuar tu vida en la vida cristiana, debes dejar que el Señor te sane. Acá dice: y haced sendas derechas. Otras versiones dice: no se desconyunte o no se tuerza más, no se disloque. ¿Usted ha sentido alguna vez que el hueso se le ha zafado de su rodilla? Quizás todos en algún momento quizás lo han sentido, se han hecho un mal doblón de pie y el hueso pues se sale de su posición correcta y cuesta caminar así, cuesta hacer cualquier actividad física así. ¿Alguna vez se ha sentido así? Pues la Biblia dice que si alguna vez nos doblamos el tobillo, que podamos venir a la presencia del Señor y ser sanados, porque muchas veces vamos en la vida cristiana cojeando, vamos en la vida cristiana arrastrándonos, cuando tenemos la capacidad de correr, cuando tenemos esa capacidad de con el Señor poder avanzar. Pero muchas veces nos estancamos, muchas veces nos paralizamos en el lugar donde quizás fallamos, donde quizás alguien nos dañó y quizás estamos ahí parados y no avanzamos. Pero es esa gracia del Señor que un día te dio el punto de partida. Es esa misma gracia que te levanta cuando tú caes. Es esa misma gracia del Señor. No la rechaces. Vive en la gracia de Dios. Sana esas heridas, esas torceduras que muchas veces puedan venir en tu vida. Venda, deja que el Señor vende esas heridas que muchas veces pues hay en ti. Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hay un libro que se llama El Dios Olvidado. No sé si algunos de ustedes lo han leído, lo han escuchado. Es de Francis Chan y en una de sus frases del libro dice: nos arrastramos cuando tenemos la capacidad de volar.
Y el libro se refiere a este Espíritu Santo que mora en nosotros y que muchas veces descuidamos, y por eso muchas veces vamos cojeando en la vida cristiana. Hay quejas, únicamente nada está bien, todo está mal en la iglesia, cuando realmente nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y aprovechamos esa gracia maravillosa de poder venir al altar y poder pedirle perdón al Señor, poder restaurarnos, poder tener esas nuevas fuerzas en el Señor. Examina cuáles han sido tus pensamientos, cuál ha sido tu actitud en estas últimas semanas con respecto a la iglesia, a tu entorno interpersonal. Todo, examina tu vida y haz ver si ese camino en el cual te estás conduciendo te está llevando a poder poner tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es lo que dice Hebreos 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu mirada no debe estar en la mirada del pastor, en la mira mía. Tu mirada debe estar puesta en aquel que dio su vida por ti. Tu hermano de al lado no dio tu vida por ti. El que dio su vida completamente para tu salvación fue Jesucristo, quien murió, resucitó, y por eso tú tienes la salvación de vida. Y allí debe estar tu mirada, en el ejemplo mayor que es Jesús. Él es tu mayor ejemplo. Jesucristo, quien se hizo hombre, quien padeció persecución, quien padeció muchos golpes por cada uno de nosotros. Ahí debe estar nuestra mirada, en esa humildad del Señor, en esa gracia maravillosa, en esa misericordia, en ese amor, en esa entrega. Allí debe estar nuestra mirada. Allí debemos ver y renovar nuestras fuerzas. Allí es donde debemos de meditar cada día y saber qué nos dice en su palabra, porque todos los días estamos rodeados por diferentes comentarios. Cada día estamos rodeados por diferentes noticias. Pero lo que te va a ayudar a sostenerte y continuar en tu vida cristiana es esta palabra maravillosa que se nos ha dejado para instruirnos, para corregirnos, para animarnos, para ayudarnos a seguir adelante. No te arrastres. Tienes una gran capacidad, no por tu capacidad, sino por la que el Espíritu Santo que mora en ti. Por ese Espíritu Santo que un día recibiste. Y si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito para que puedas recibirlo, esa gracia, y disfrutar de esa gracia no únicamente el día, sino todos los días de tu vida. Dice él: ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que tenemos en el Señor. Debemos de persistir en esa intimidad con el Señor y también en integridad con Dios. ¿Por qué en integridad? Y eso es lo que dice el verso 14. Seguid la paz con los que te caen bien, con los que te hacen bien. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa es una verdad bíblica. Nadie verá al Señor, dice, sin santidad. Y ustedes dirán: pero es que es difícil estar en paz con todos. Hay algunos que no se dejan querer, hay algunos que cuesta trabajo, pero en innumerables versículos se nos anima. Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es algo que debe resonar en nuestra mente y corazón, porque como humanos tendemos a fallar. Como humanos tendemos a poder ser muy impulsivos. Como humanos podemos llegar a poder criticar y demás cosas. Pero cada día debemos de vivir en esa integridad con el Señor para que Él nos renueve, Él nos cambie, nos haga unas personas diferentes. Me llena mucho de gozo la historia, o bueno, una de las partes donde está Jesús con sus discípulos y están predicando en los lugares, ¿verdad? Pero hubo un lugar en específico donde no los dejaron entrar. Y viene Juan y su hermano y le dicen a Jesús: ¿quieres que oremos para que pueda descender fuego, así como fue en el caso de Elías, que descienda fuego y que los destruya?
Eso fue lo que Juan les dijo a Jesús, y Jesús lo reprende, porque Juan tenía un carácter muy impulsivo, tenía un carácter muy fuerte. Y imagínense, estaba Juan ahí viéndolo, Jesús estaba viéndolo con compasión, pero Juan estaba viéndolos con rencor, estaba viéndolos con un resentimiento por no haberlos dejado pasar, y le dice: ¿por qué no oramos para que descienda fuego y los destruya? Pero la gracia de Dios, vemos ahí la gracia de Dios en Juan, porque después de varios años donde había estado en un discipulado con Jesús, vamos a la primera carta de Juan, donde ahí está Juan diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vemos un Juan diferente. Vemos un Juan con un carácter transformado, y eso es lo que Dios quiere de nosotros también, que podamos cada día tener un carácter transformado. Tú eras antes de una manera, pero en Cristo tu carácter, tu forma de pensar, de ser, debe ser diferente, porque debemos buscar la paz, dice, con todos. No con los que nos hacen bien únicamente, sino con todos. Y en cuanto dependa de nosotros, poder nosotros estar en paz. Debemos ser salados con sal. Nuestros afectos corruptos deben ser sometidos y mortificados por el Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo, pero muchas veces ignoramos que debemos cada día alimentarnos en el Señor. Y punto número 2, procurar la santidad del Señor. ¿Y cuál es esa santidad? De mantenerlos limpios, de mantenernos puros. Y hemos dicho, no es que nosotros nos limpiemos y nos purifiquemos, es Jesús con su sangre preciosa quien nos purifica, nos limpia, nos hace un instrumento para su gloria. Es por Él, no por mí, no por lo que usted puede hacer, sino lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre. No se quede de rodillas ahí, no se quede truncado, caído, levántese. La gracia del Señor que un día lo rescató, lo puede restaurar si usted tiende a volver a caer. Porque nosotros podemos ser perdonados por el Señor, pero ¿debemos de continuar pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, sino que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente, alcanzando esa santidad en el Señor. Y hay algo bien interesante que leía, y es que esa santidad en el Señor muchas veces quizás podamos decir que es difícil, que es quizás imposible, porque Dios es el único santo, y eso es una gran verdad también. Sin embargo, no por eso debemos de dejarnos únicamente seguir en esas malas acciones, sino que cada día examinar nuestra vida y poder vivir en esa santidad que el Señor ha puesto en nosotros. Si alguno quiero leer esta frase: si es la gracia de Dios lo que coloca a los pies del hombre en la entrada del camino de la fe, también es la gracia de Dios lo que lo capacita para continuar y completar ese camino. Es la gracia de Dios quien nos va a ayudar a completar ese camino y a seguir alcanzando esa santidad. Si alguno dice que la gracia de Dios llega a ser inaccesible, no es porque sea inaccesible, sino porque no está dispuesto a obtenerla. Debemos estar dispuestos a obtener esa gracia del Señor, esa santidad en Dios que se nos demanda en su palabra. Y para eso debemos proteger nuestra mente y corazón. ¿Qué está entrando en su mente? ¿Qué está dejando entrar en su corazón? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas aquellas cosas
¿verdad? Que pueden llegar a poder atender a nuestra vida cristiana, a no seguir ese camino. Es las cosas que muchas veces entran en nuestro corazón. Y Hebreos habla de una de ellas. En el versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Estás protegiendo tu corazón, tu mente? Y es que en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, pasan muchas cosas. Hay escenarios, hay escenas de nuestra vida que quizás no fueron las mejores, que quizás no es aquella a la cual queramos recordar todos los días. Quizás alguien te lastimó, alguien te hirió. Quizás hubo una cosa donde fallaste y pensaste que ya no podías salir de ahí. ¿Hay alguna raíz de amargura en tu corazón? Y para poder nosotros estar en constante protección de nuestra mente y corazón, debemos de cada día detectar si hay alguna tendencia a alguna raíz de amargura en tu vida. Yo hacía la ilustración en la mañana. Este árbol ha estado ahí no sé por cuántos años, es un árbol muy grande. Ustedes se pueden imaginar las raíces de ese árbol. Están bien cimentadas, están bien profundas. No cualquiera podría derribar un aire, ¿verdad? Pudiera derribar ese árbol porque tiene raíces profundas. Y eso es lo que pasa cuando guardamos una escena que nos dañó, algo que nos hirió. Y si estamos tratando de que pasen años y años y años, va a llegar como ese árbol y vamos a quedar estancados y no vamos a poder continuar, porque eso que nos lastima, que cada día al principio, en la mañana cuando te levantas, lo primero que recuerdas es esa persona que te dañó, que te lastimó. ¿Cuándo vamos a perdonar? La Biblia dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, y es un número inimaginable porque muchas veces vamos a tener que hacerlo. En innumerables ocasiones la Biblia nos habla a que debemos de perdonar, que debemos sanar nuestro corazón para no vivir con raíces de amargura. ¿Sabían ustedes que la mayoría de enfermedades, el insomnio, la migraña, problemas en el hígado, un buen porcentaje es por causa de odio, es por causa de rencor? Los problemas, la mayoría, los psicólogos hacen una estadística donde la mayoría de problemas es el odio y es el rencor, el resentimiento que muchas veces como humanos aguardamos. Pero la Biblia nos dice que podamos detectar eso y podamos eliminar toda raíz de amargura que nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Hay algo en tu corazón? ¿Hay un suceso de tu vida que pasó? Quizás un maestro, una maestra de tu infancia que quizás te hirió. Un compañero, un amigo, un vecino que dijo algo mal en contra de ti y que cada mañana sientes esa cosita, ese resentimiento cada vez que lo ves, cada vez que lo miras en la calle o lo miras aquí en la iglesia. Hay algo en tu corazón que debe ser sanado para que avances. Recordemos, todos los que hemos profesado la fe cristiana vamos en una misma carrera, miramos a una misma meta, miramos a un mismo propósito, que es a Cristo Jesús. Y en medio del camino, en medio de la carrera, no somos competencia unos con otros. No, debemos ayudarnos, levantarnos y poder, si alguien cae, poder levantarlo y ayudarlo a que continúe, animarlo a que siga adelante. Si ven que sus manos están caídas, así como lo hizo en el Antiguo Testamento Moisés cuando no podía sostener la vara y fue ayudado, seamos esas personas que ayuden, que levanten y no que tropiecen y que hagan caer más a la persona que ya está caída. Levantemos.
Seamos un grupo unido que podamos seguir a esa misma meta, a ese mismo propósito. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos una lucha entre nosotros, sino contra huestes espirituales de maldad, dicen las regiones celestes. No somos competencia, somos un mismo cuerpo de Cristo que mira hacia la misma meta, el poder trabajar y poder anunciar esa salvación que un día se nos ha dado a cada uno de nosotros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. No sé si alguno de ustedes de pequeños jugó la mancha o han visto que los niños juegan la mancha. Si yo soy la mancha y toco a otra persona, esa persona ya es la mancha y así sucesivamente. Cuando hay una raíz de amargura, la compartimos a otro y ya contaminamos a otro y a otro y a otro y a otro. No seamos. Compartamos la salvación, compartamos el ánimo, compartamos el que hay nuevas fuerzas en el Señor, compartamos esas promesas maravillosas del Señor que dice: yo estoy contigo, no desmayes, que nuestras palabras no sean brotadas de una raíz de amargura, sino al contrario, de una raíz de gracia, de una raíz que un día a nosotros nos alcanzó y que por esa misma nosotros vamos a animar a otros a poder seguir adelante. Esa carrera que un día iniciamos. Recordemos que estas personas a las cuales estaba escribiendo la carta eran personas ya cristianas, que habían caído en algún punto, estaban a punto de caer de esa gracia. Yo espero que ninguno de nosotros estemos en ese precipicio, a punto de caer en ese precipicio. El Señor quiere que nos levantemos, que avancemos, que sigamos, que vivamos en esa gracia del Señor que un día nos alcanzó. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos y que puedas meditar en tu vida. Yo no te conozco, pero Dios sí conoce los más íntimos pensamientos. ¿En qué parte, en qué sección de todo lo que se habló Dios ha venido hablando a tu vida? ¿En qué parte de la cual estamos hablando y meditando? ¿Qué versículo, qué palabra de la Biblia resonó en tu mente y en tu corazón? ¿Qué cosa sientes que está contaminando? ¿Qué cosas sientes que te van a llevar a rechazar esa gracia del Señor? ¿Qué cosas no te están ayudando a vivir en la gracia de Dios? Cierra tus ojos y deja que el Señor te hable. El Señor ha hablado a mi vida y es mi oración que Dios también hable a tu vida en esta mañana. ¿Hay algo que te está impidiendo continuar? ¿Sientes que tus rodillas están paralizadas? ¿Que tus manos están bajas? Renuévate en el Señor. Renovaos, regocijaos en el Señor siempre. ¿Has perdido esa intimidad con el Señor? ¿Has perdido ese gozo de poder estar en la presencia de Dios? ¿Has perdido ese gozo de poder estar en su palabra? ¿Has perdido ese gozo de poder anunciar a otros la palabra del Señor? ¿Sientes que estás estancado? ¿Sientes que estás paralizado y que no puedes continuar? Hay una gran noticia. El Señor Jesús quiere ayudarte, quiere levantarte, así como lo hizo con la mujer, con esa mujer a la cual todos estaban rodeándole, queriéndole tirar piedras. Cuando Jesús podía haberlo hecho, no lo hizo. Él no te juzga. Él te levanta, te restaura, pero te dice: levántate, ve y no peques más. ¿Qué está hablando el Señor a tu corazón? ¿Hay algo que debes eliminar en tu vida? ¿Algún resentimiento?
algún odio que hay en tu corazón por otra persona, tienes que perdonar aún sin que te hayan pedido perdón, hazlo. Hay cosas que nos dejan no continuar, pero esta mañana yo te animo a que tú escuches la voz de Dios, puedas atender a esa voz maravillosa, puedas dejar que el Señor hable a tu corazón y te ayude a perdonar a ese padre, a ese esposo, quizá a ese hijo, a ese amigo, a ese compañero, a ese vecino. No vivas con una raíz de amargura que no te deja continuar y avanzar. Deja que el Señor siga moldeando ese carácter en tu vida. Que así como los discípulos, tu carácter fuera a ser transformado en el Señor. Vive en esa gracia maravillosa del Señor que un día te alcanzó. Ánimo, cobrad ánimo y seguir adelante en esa meta que un día nos trazamos. Padre que estás en gloria, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón y queremos pedirte que nos ayudes a continuar, a seguir adelante en ese camino, en esa meta, Señor, que tú nos has trazado, y es poder llegar hacia ti. Es poder llegar hacia ese trono de la gracia, Señor. Es poder un día estar cara a cara contigo, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, en integridad, en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a poder poner nuestra mirada únicamente en ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible a tu voz. Corazón de amor, un corazón perdonador, Señor. Ayúdanos a vivir cada día más como tú. Señor, nuestra vida está en tus manos. Sigue, Señor, hablando a nuestro corazón. Sigue, Señor, hablando a nuestras vidas. Y no permitas, Señor, no permitas que podamos salirnos de ese camino que un día hemos decidido caminar. Ayúdanos a ayudar a otros a seguir adelante. Ayúdanos a que nuestras palabras sean palabras que ayuden a continuar. Señor, te ruego que tú sigas hablando a nuestro corazón, y que si en algún punto específico tú has hablado, ayúdanos a accionar. Señor, la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.